en su quehacer cotidiano y en congruencia con lo dispuesto por el artículo 4 constitucional, no establecerá diferencias jurídicas entre el varón y la mujer. En consecuencia de lo anterior, debe entenderse que, salvo disposición expresa en contrario, toda referencia que en la presente ley orgánica se haga al género masculino incluye también al femenino. Sí, al consejero Levín. Sí, en la fracción sexta dice el último párrafo que toda referencia al género masculino incluye también al femenino, así como que si fuera un subconjunto, ¿no? Pido formalmente que diga toda referencia que en la presente ley orgánica se haga al género masculino se aplica igualmente al femenino. No lo incluye, sino que se aplica igualmente. Se aplica. Pero, o sea, la palabra igualmente, no también, sino la palabra igualmente. Perdón, ¿qué fracción? Sí, perfecto. ¿Alguna otra consideración? Sí, la... Pudiera establecer. A ver. ¿En qué fracción es? Es en la fracción sexta del artículo sexto. Yo propongo que se elimine el renglón que dice salvo disposición expresa en contrario. Ese debe desaparecer porque no puede haber una disposición expresa en contrario. Sería una violación a los derechos humanos. Sí, el consejero Tonatiuh Bravo. Sí, entiendo cuál es la razón por la que la consejera Mara Robles plantea esa propuesta y coincido en el espíritu. El problema es que sí hay disposiciones jurídicas en las relaciones laborales de trabajo que solamente corresponden al género femenino. Por ejemplo, lo que se refiere al periodo de embarazo, etcétera, y sí se tiene que ser especificado de manera diferente. O sea, coincido en el espíritu, pero creo que hay ordenamientos que sí deben diferenciar y que eso no atenta contra los derechos, sino al contrario, los protege. Sí, es difícil que un trabajador varón pueda tener 3 meses de licencia por embarazo. No sé si existe alguna otra observación. Bien, yo también coincido con el espíritu del artículo. Sin embargo, me parece que debería de buscarse una redacción mucho más adecuada y mucho más universal. En ese sentido, la formulación es sumamente restrictiva y no es restrictiva, es como muy obvia, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría una redacción mucho más amplia, mucho más universal, que respete el espíritu del artículo, con el que estoy de acuerdo. Y además, bueno, la pregunta a tomarse en cuenta es si en la reglamentación que corresponde en esto vamos a tener las precisiones suficientes que den cuerpo a esta filosofía. O sea, si los reglamentos van a incluir que se castigará el hostigamiento sexual, por ejemplo, o si hay el respeto a todas estas normas, ¿no? Si no, entonces, ¿para qué queda como filosofía general el concepto? Por eso me gustaría una redacción más universal y que cuando se pase a la reglamentación, entonces sí, se quede muy preciso, bueno, todas las formas de discriminación que a veces el sexo femenino tiene, incluido el hostigamiento sexual del que es a veces sujeto, pues queden especificadas como cosas que se pueden sancionar. O sea, pero yo diría que los juristas y los especialistas buscaran una redacción mucho más universal, mucho más amplia, que respete el sentido de este artículo. Sí. Y en todo caso que los hombres también tengan derecho a periodo de embarazo, que también en las legislaciones avanzadas se da, ¿por qué no? O sea, no nomás la mujer tiene que tener las condiciones del embarazo, sino también el hombre debe de tener sus condiciones de acompañamiento de estos periodos. Ese es el sentido universal de la filosofía que debe imperar en este artículo.
Sí, pero creo que es claro, digamos, la intención de la aclaración en términos de que podrá haber especificaciones que solamente puedan operar para alguno de los sexos. A mí me parecería, Sí, perdón, no uso la sí, palabra. señor presidente, me parecería que rescataría el espíritu general de este artículo si la redacción quedara: la Universidad de Guadalajara no hará distingos de raza, nacionalidad, religión o sexo en su quehacer cotidiano y en congreso con lo dispuesto, etcétera. Porque el segundo párrafo está declinando una acción sustantiva y bueno, hasta en términos de redacción, pues es bastante impropio entenderlo así. Quién sabe, de esta manera se rescataría el sentido general y le daríamos el espacio específico en la ley a esa situación. Sí, compañera. Bien, esta propuesta, o sea, todas estas ideas de la fracción sexta, surge en base a la propuesta que hizo la compañera Mónica Almeida de la Facultad de Psicología. Ella comentaba claramente que el lenguaje tipifica formas de pensar y de hacer. Yo considero que si en la fracción sexta, o sea, implica, salvo disposición expresa en lo contrario, y también eso de inclusión, o sea, el verbo femenino está incluido en el género masculino. O sea, me parece que estamos cayendo nuevamente a lo que por costumbre, o sea, redactamos en género masculino, que es precisamente la herencia de las experiencias de nuestros antepasados. Y bueno, yo creo que lo que proponemos aquí es que sea una ley orgánica innovadora y que realmente refleje el sentir de toda la comunidad universitaria, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Coincido también totalmente con la propuesta de la consejera Rosa Rojas en el aspecto de que los hombres también deben tener un periodo de embarazo. O sea, los hijos no nada más se crean por las mujeres. O sea, obviamente uno de los dos lo debe de tener en su vientre, ¿no? O en donde sea. Pero es importante que la pareja asuma la responsabilidad que ambos se contrajeron. Bueno, pero eso yo creo que será para los juristas, para alguien más. Lo que sí es que no estoy de acuerdo pues en eso de salvo disposición expresa en lo contrario, que fue la propuesta de la compañera Mara Robles, y sobre la inclusión que ya habló el ingeniero Levine. Lo que sí me gustaría, bueno, y yo propondría también, es que la redacción de toda la ley orgánica fuese la que cambiara, no un artículo el que dijera, ¿saben qué, señores? Esta ley es para los dos. No, pues que se vea que la ley orgánica, en lugar de decir el rector general, venga el titular de la rectoría general, expresando tanto el género masculino como el género femenino. Licenciado Carlos Barba, doctor Carlos Barba. Después, maestro Javier Hurtado. Género hace referencia a características sociales. Entonces yo creo que simplemente, sin meternos en muchos embrollos, podría decir, la Universidad de Guadalajara no hará distingos de raza, nacionalidad, religión o género en su quehacer cotidiano. Más universal no puede estar. Es decir, hay toda una discusión sociológica respecto a lo que es un género. Y yo creo que cualquiera que conozca un poquito esta discusión sabría que eso es bastante más claro que todo lo demás que está aquí puesto después, ¿no? Gracias. No sé si existe alguna otra observación. La compañera Mara Robles y después Javier Hurtado. Bueno, yo veo con beneplácito que esta discusión por fin llegue a nuestro máximo órgano de gobierno y me parece que efectivamente debiéramos de tener una preocupación profunda porque la problemática y el estudio del género evidentemente es un problema antropológico, jurídico, social y que sí se expresa en particular en las legislaciones con artículos que sin parecerlo son en realidad excluyentes y discriminatorios de la problemática de las mujeres. Y precisamente una de las consecuencias más nefastas de un machismo político acendrado es creer que este tema es secundario y que no deberíamos estarnos entreteniendo por un asunto que de ninguna manera va a influir en la definición general de la ley
siendo que todavía faltan los órganos de gobierno y otras instancias más importantes. Creo que no. Creo que este órgano de gobierno debe ser muy cuidadoso y consecuente y efectivamente, como nuestras compañeras aquí lo han dicho, innovar en el sentido de recuperar el criterio, de recuperar la disposición para atender la problemática del género. Yo en ese sentido quiero reforzar la propuesta de la compañera en términos de que no debe ser únicamente un artículo el que haga una mención sobre esto, aunque estoy de acuerdo en que este se incluya, porque es mentira que la discriminación inversa sea una ratificación de la desigualdad de las mujeres, sino que por el contrario, es una condición previa para la igualdad. Yo hice la propuesta en un taller de que invitáramos a 3 mujeres que se han destacado en la vida nacional por su estudio y por su práctica feminista, que no pertenecen a nuestra comunidad universitaria, para que dieran una opinión. Me refiero decisión que este Consejo tome la asesoría de estas mujeres destacadas para darle un toque efectivamente de reconocimiento de la problemática de género a nuestra ley. ¿Alguna otra propuesta? Perdón. Maestro Javier Hurtado. Sí, nada más 2 cuestiones. No obstante que ya vamos un poco avanzados en el artículo 6º, pero creo que más bien deberíamos hacer un esfuerzo por ver qué es lo que podemos descongestionarle a esta ley. A mí en lo particular, por ejemplo, me parece que lo que se aprobó en el artículo 5º ya está establecido en el artículo 3º del Constitucional. Entonces estamos incluyendo en repeticiones. Lo que está discutiéndose ahorita ya está garantizado en el artículo 4º Constitucional. Y así nos podríamos ir en cascada y entonces después los reglamentos de los centros universitarios y los consejos divisionales van a tener que meter esto. Y eso no es necesario porque todo ya está garantizado constitucionalmente y ninguna ley secundaria puede menoscabar o ir en contradicción a lo que está garantizado en la ley máxima del país. Y por otro lado, que no perdamos de vista una cuestión, sobre todo en este aspecto de la discusión entre sexos y géneros, pues que esto es más que nada una cuestión cultural, es decir, no porque logramos una muy bonita redacción en esto vamos nosotros a cambiar siglos de tradición en esta materia, o sea, nada más que no perdamos de vista eso. Y entonces yo me adhiero a la propuesta de que este artículo quedara en todo caso ahí. La Universidad de Guadalajara no da distingos de raza, nacionalidad o género o religión en su quehacer cotidiano y punto. Lo demás, en consecuencia de lo anterior, debería de eliminarse. ¿Alguna otra propuesta o observación? El licenciado Jesús Villalobos, en uso de la palabra. Únicamente para adherirme a la propuesta del maestro Hurtado, en el sentido de que creo que quedaría perfectamente claro la redacción del artículo en el sentido propuesto de que la Universidad de Guadalajara no hará distingos de raza, nacionalidad, religión o género en su quehacer cotidiano, y hasta ahí, porque la discusión inició con una redacción que, como dijo la maestra Rosa Rojas, en la parte final del artículo, innecesaria, o una aclaración innecesaria para ese artículo. Y otra cuestión de redacción en relación al primer párrafo del artículo 6º, en donde dice que en la realización de sus funciones y el cumplimiento de sus fines, la Universidad de Guadalajara se orientará, etcétera, de conformidad con los siguientes criterios. En realidad, más que criterios, estos son principios conforme el cual se va a desarrollar el trabajo, el quehacer universitario. No son en estricto sentido normas jurídicas, sino son principios que orientan tanto el contenido de las normas como el sentido del trabajo de la universidad. Únicamente es esto, sí. Bien, me voy a permitir poner a consideración, si no existe ninguna otra propuesta, me voy a permitir poner a consideración las diversas propuestas.
las voy a tratar de hacer más o menos en el orden que se estuvieron presentando. Creo que en este caso no tendría sentido poner a consideración todo el texto por las diversas propuestas, sino iré poniendo en su consideración una a una. El que en la redacción final, cuando se dice que toda referencia en la presente ley orgánica se haga al género masculino, en lugar de incluye, siga se aplica también al femenino, hecha por el maestro Levin. Igualmente. Se aplica igualmente. En lugar de incluye también, se aplica igualmente. A su consideración, los que estén de acuerdo con que se agregue, o mejor dicho, con que se cambie estos términos, en lugar de incluye también, se aplica igualmente. Los que estén de acuerdo, a favor de manifestarlo levantando la mano. Los que crean que, como señala actualmente, es la forma adecuada, a favor de manifestarlo levantando la mano. Bien. Entonces, se tomaría que se aplica igualmente. Lo que pasa es que hay varias propuestas, las voy a poner en orden. Ustedes dirán si con las siguientes queda excluido la misma propuesta del maestro Levin. La propuesta de la licenciada Rosa Rojas, en el sentido de que se cambie la redacción en donde se señala salvo disposición expresa en contrario, y en general este último párrafo sí puede prosperar. El maestro Hurtado y Villalobos, creo que eso incluye una mejor redacción, que era el sentido de mi propuesta, que se redactara de mejor manera. Y creo que como lo señalaron estos consejeros, así queda incluida y desde mi punto de vista anula las otras propuestas. Entonces nomás habría que considerar si entre la versión inicial y esta última. Bueno, quiero entender entonces, lo que pasa es que yo no lo escuché, que la propuesta del maestro Hurtado es que se quite la segunda parte de este párrafo. La pongo a consideración, nada más quiero saber con precisión, porque bueno, entonces sí, maestro Levin. Sí, siento que hay una confusión. Por un lado, creo que es claro que la propuesta de que no se haga distingo de sexo, sino que se incluya la palabra género, está, a menos de que se vote lo contrario, por supuesto, está bien vista, ¿no? Pero además, hay algunos de nosotros, yo particularmente, y oí algunas de las compañeras, que además de eso, no en lugar de, sino además de, se haga explícitamente, aunque sea redundante, señores. En este consejo somos tan redundantes y se me hace un poco raro que ahora que pedimos ser redundantes en favor de la mitad de la población, salga el purismo de que no, es que aquí no somos redundantes. A mí me ha cansado en más de una ocasión oír recetas rituales que se repiten en el consejo 55 veces a lo largo de una misma sesión, físicamente me refiero, y se me hace un tanto raro pues que ahora se nos ocurra que, bueno, es que hemos sido muy redundantes y vamos a quitar el párrafo donde explícitamente diga que hay igualdad, porque no es cierto que en la práctica la hay, ni jurídica, ni real, ni en la cultura, sobre todo menos en esta última. Entonces la propuesta que yo hice incluye a la otra, no es en lugar una de la otra, sino que además de, formalmente lo estoy pidiendo. Bueno, como hay varias propuestas, voy a tratar de poner a consideración las que a juicio de la presidencia quizás generen mayor consenso para después discutir las particulares. Pongo a su consideración la propuesta que hay en el sentido de que en la redacción inicial, después si ustedes deciden que se quite lo demás, ya lo decidirán, pero por lo pronto creo que incluyo la que quizás sea de mayor consenso. Entonces dice, no hará distingos de raza, nacionalidad o religión en su que sea, no hará distingos de raza, nacionalidad, género o religión, incluir el término género en la primera parte de la redacción. Digo, fusiono lo que había, un consejero propuso sexo, bueno, creo que estará de acuerdo, quizás salvo que quiera hacer la contrapropuesta para que en lugar de género diga sexo. La propuesta concreta es que
y en ese orden no hará distingos de raza, nacionalidad, género o religión. A su consideración, si están de acuerdo en esta inclusión, favor de manifestarlo levantando la mano. Bueno, creo que está aprobado. Bueno. Después haría la siguiente observación y en ese orden. Una de las propuestas contemplará que con señalar ello sería suficiente, así lo entendí, y que la redacción quedara en no hará distingos de raza, nacionalidad, religión, género o religión en su quehacer cotidiano y en congruencia con lo dispuesto por el artículo 4 constitucional, no establecerá diferencias jurídicas entre el varón y la mujer. No sé si para ir por partes y poner a consideración la propuesta de que quedara hasta aquí la redacción o existe una propuesta de que todavía sea más simple. A favor de expresarlo para no incurrir en ninguna imprecisión. Sí. Incluyendo género y terminara en su quehacer cotidiano. Por la redundancia de lo que mencionaba el licenciado Hurtado de los artículos constitucionales, terminaría, sería así: la Universidad de Guadalajara no hará distingos de raza, nacionalidad, género o religión en su quehacer cotidiano. Que quedara en quehacer cotidiano. Sí, el doctor Víctor Manuel González Romero. Yo sugeriría que le quitáramos incluso la parte de quehacer cotidiano. No hará distingos nunca, porque si no puede haber un momento en que digamos que esto no es cotidiano, o sea, no hará distingos. Quitarle lo de cotidiano. No sé si existe alguna otra. Sí, adelante. Bueno, mi intervención nada más es para hacer así una especie de pregunta, porque bueno, aquí se está manifestando de que se maneja en el artículo de que no habrá distinción de raza, nacionalidad o religión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, nosotros estábamos manejando en los talleres de que para la rectoría, pues, se solicitaba, pues, de que, o se pedía de que el que fuera a ser candidato a rector fuera mexicano por nacimiento. Entonces ahí creo que se está, generando así como que una especie de contradicción, ¿no? Más no sé, es una duda. No sé si existe alguna otra observación. Bueno, yo, si me permite hacer la consideración, a mí me queda claro que efectivamente con la primera parte del texto podría quedar perfectamente comprendido el espíritu de la fracción. Sin embargo, ojalá y los miembros de este Consejo consideraran si efectivamente es necesario hacer más explícito, digamos, el carácter de no discriminación en las funciones de la universidad, sabiendo que efectivamente históricamente sí las ha habido con respecto al género femenino, que ojalá ustedes valoraran la conveniencia en que fuera más. Yo efectivamente lo veo como una especie de redundancia. Sin embargo, ojalá y se considere la conveniencia de que sí quedara explícito el carácter de igualdad de tratamiento hacia ambos géneros, y por ello llamo a la reflexión. Sí, el maestro Levin. Sí, como pienso que ya estamos dedicando tal vez demasiado tiempo a darle vueltas a una cosa bastante sencilla, porque no creo que esté a discusión de nadie en su sano juicio que hay igualdad entre hombres y mujeres y que debe de haberla, y que la Universidad de Guadalajara, como medio de expresión social de alta cultura, tendría que tener eso en sus principios. No creo que nadie aquí, a menos de que diga lo contrario, esté dispuesto a decir que los hombres somos superiores o que las mujeres son superiores, o mejores o peores o azules o verdes. Lo que propongo, para ya poder terminar con esto, es que se exprese esto de alguna forma, que pudiera ser una forma corta, incluyéndolo aquí, además de, o bien una forma larga, que es un tanto ir en contra de la cultura machista con la que se habla en el lenguaje, pero meterle mano a todos y cada uno de los 1000 artículos que tiene la ley, y donde diga rector, que pueda decir la rectoría, y donde, etcétera, pues, ¿no? A mí se me hace que eso es más largo todavía, y que desafortunadamente en el idioma español no se usa. En el idioma inglés, por ejemplo, ya están obligados a decir he o she, así dice textualmente la ley en ambos casos. En el idioma en español y en la cultura actual no se usa, pero yo no veo nada de malo que digan de vez en cuando, o en todos los casos, el rector o la rectora deberá, etcétera, ¿no? Así como dice, por ejemplo, en el reglamento interno de la Facultad de Informática, el egresado o la egresada, no veo por qué nada más hay egresados, ¿no?
Entonces, una de dos, yo pediría continuar, porque nunca vamos a acabar, que se ponga a consideración si la Universidad de Guadalajara considera que los hombres y las mujeres son exactamente iguales, no incluidos, sino iguales, y que por lo tanto se proceda en lo que venga, en lo que convenga. Lo que convenga podrá ser entonces incluir ese parrafito o bien reformar todo el lenguaje de la ley, lo cual es un tanto largo, ¿no? Bueno, a mí me parece muy interesante la observación que hace el maestro Levin. Personalmente creo que sí es importante hacer énfasis precisamente en el espíritu de igualdad en que la universidad deben de convivir hombres y mujeres. Personalmente a mí me parece importante. Yo sí hacía eco del sentimiento de la Comisión de Normatividad de, aunque fuera redundante, hacerlo explícito en algún texto del artículo, porque particularmente yo vería quizás como no lo más conveniente el que esto se tuviera que estar repitiendo artículo por artículo. A mí me parece muy válido efectivamente el argumento en términos de utilizar los dos géneros para señalar las funciones, los desempeños, pero me parece también que el que se simplifique por motivos de exposición tampoco es grave. Por eso veía una buena conciliación en la redundancia de este artículo. A su disposición está. Si se mantiene más o menos con el espíritu de redundancia, si ustedes quieren, pero para ser específico, creo que eso podría obviar que no se tuviera que estar repitiendo artículo por artículo, o lo pondré también a su consideración, damos algunos minutos, vamos a estar gran parte del día analizando este texto para que quienes han mostrado inquietud sobre ello hicieran una nueva redacción, pero ahorita lo voy a poner a consideración antes de escuchar algunas otras observaciones. Sí, la compañera. Bueno, la propuesta que hice anteriormente va precisamente en el sentido del ingeniero Levine, y ya para no ahondar más en esto, solo les comento que la forma de redactar y de leer demuestra el proceso cognoscitivo que tenemos, y que si nosotros en este proceso de cambio de la reforma de la ley orgánica no cambiamos todo ese esquema cognoscitivo de los hombres, del género masculino, pues señoras, no sé dónde se vaya a dar, ¿sí? De hecho, puede ser esta fracción pequeña. Dice, la Universidad de Guadalajara no hará distingos de raza, nacionalidad, género o religión, punto, pero que en el transcurso de toda la ley orgánica se renombre, en lugar del rector general, el titular de la rectoría general, ¿sí? O sea, y sin incluir géneros de el rector o la rectora, pero que diga el titular, ampliando con esto tanto para hombres como para mujeres. ¿Y por qué el titular y no la titular? No, yo creo que nos meteríamos en problemas de redacción, pero bueno, sí. Dado que se ha estado tratando en este artículo que pudiera contener alguna redundancia o aclaración, yo propondría que la Universidad de Guadalajara no hará distingos de raza, nacionalidad, género o religión en su quehacer cotidiano y, en consecuencia, con lo dispuesto por el artículo 4 constitucional, no establecerá diferencias jurídicas entre el varón y la mujer. Esa sería la propuesta. Bien, no sé si existe alguna otra propuesta. Sí. Yo creo que no tenemos ninguna necesidad de decir que estamos en congruencia con la Constitución. Simplemente, si dependemos de ella jurídicamente, no hay que mencionarlo. Yo propondría concretamente, y para aportar un poquito en ese sentido de quitar lo machista de este artículo o de todos los artículos, que quedara más o menos así: la Universidad de Guadalajara no hará distingos de raza, nacionalidad, género o religión, no establecerá diferencias jurídicas entre la mujer y el varón, y en consecuencia, cada que se refiera en este artículo incluye a ambos géneros, más o menos. Pero inclusive anteponiendo primero a la mujer para ya aportar un poquito de inducción. ¿Alguna otra observación? Bueno, voy a tratar de hacer una propuesta que quizás nos lleve a consenso. Recojo la propuesta del doctor Juan Manuel Durán
para poner a consideración que el texto quede con la redacción hasta donde dice jurídicas entre el varón y la mujer. Y juntamente con ello, que quienes han estado interviniendo sobre este tema, en el receso que con seguridad tendremos al mediodía, traten de encontrar una redacción complementaria para el último párrafo, si creen que procede, para seguir avanzando. Y total, posteriormente retomaremos este inciso para ver si puede haber más consenso en torno a la redacción del mismo. Pero para avanzar, si les parece, la propuesta sería que el artículo quedaría de la siguiente manera: no hará distingos de raza, nacionalidad, género o religión en su quehacer cotidiano, y en congruencia con lo dispuesto por el artículo 4º constitucional, no establecerá diferencias jurídicas entre el varón y la mujer. Hasta aquí quedaría. Esta comisión, integrada por los que han intervenido sobre este punto en el receso de mediodía, valorará la conveniencia de hacer un agregado más a este artículo o no, buscará una redacción de consenso para poner a consideración del Pleno. Si les parece, para avanzar, me permitiría hacer esa propuesta. Ustedes deciden o si seguimos discutiendo en estos momentos. A su consideración la propuesta del maestro Juan Manuel Durán, con la adición de que una comisión discuta si se agrega algo más o no a este artículo. Favor de manifestarlo, si están de acuerdo, levantando la mano. Bien, entonces quedaría por lo pronto el artículo así. Quienes hicieron uso de la palabra en el receso del mediodía tratarían de elaborar una redacción complementaria a este artículo, y posteriormente el Pleno resolvería si se incorpora o no. Seguimos con el capítulo 2 sobre la comunidad universitaria. Capítulo 2 de la comunidad universitaria. Artículo